Megacanal Sonora presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tiempos, un momento con la historia. La migración es un fenómeno de toda la vida, desde que el ser humano existe, como también existe la migración de los animales. Es un proceso natural, independientemente de las fronteras y de las barreras que se puedan poner de una civilización, de una cultura, de una comunidad a otra, incluyendo un océano de por medio. En México, a finales del siglo XIX, en la época porfirista, se abrió la posibilidad de que japoneses vinieran a México a trabajar ante la inexistencia o la falta de mano de obra para, sobre todo los trabajos en los ferrocarriles, en las minas, vinieron japoneses a México. Luego, 1906, 1910, otra oleada de japoneses llegó a nuestro país. Una tercera oleada llegó en los años 30 a México, con otra apertura que se dio en esa época. Los japoneses en este país se convirtieron en una parte de la sociedad, sobre todo en la actividad económica, los molinos de nixtamal, las bisutería, la mercería, grandes comerciantes y trabajadores. Sonora es uno de los estados donde más se establecieron japoneses en México. Y para hablar de eso, de la vida y de la cultura japonesa en nuestro país y en nuestro estado en particular, me acompaña mi amiga Iris Ibasi Araujo, de Hadgers, un apellido inglés. Todo el mundo en Hermosillo la conoce a la señora Iris Ibasi, es un asiduo asistente a nuestras conferencias y participa mucho en la Sociedad Sonorense de Historia, y nos ha dado conferencias ahí acerca de la vida de los japoneses en Sonora. ¿Ya se dieron cuenta de lo que está aquí? Aida, pues hace mucho que queríamos que vinieras, porque ya habíamos hablado de los chinos, ahora nos toca hablar de los japoneses. ¿Qué es esto que nos trajiste? Pues mira, este es parte de un viaje que mi papá fue a su país, después de estar casado, fue a visitar a sus familiares. Nos trajo muchísimas cosas, desde bicicletas, desde tocadisco. Posteriormente irán a ver ahí mi kimono. Entonces, estas forman parte, porque ya nada más son restos de las vajillas que tenía mi papá, mi mamá. Esta es una tacitas para tomar té, ¿no? Sí, son tacitas de tomar té. Que es la cultura que eran japonesa. completas las vajillas, pero a través de los tiempos, mi mamá siempre trabajó, pues se fueron quebrando, ¿no? Y de alguna manera quedan algunas otras cosas, pero mi mamá en los últimos años ya sabe que lo que queda de lo que trajo su papá nos dividió en 3 partes. Y ahí están, hay que cuidarlas mucho, ¿eh? Sí, sí. Yo tengo una vajilla que compré hace un año con tetera y todo, y tomo té en ese tipo de vajilla japonesa. Pero a ver... Esta vajilla tiene casi 80 años, ¿eh? Mira, traída directamente desde Japón. Platícanos la historia entonces de esta migración japonesa en la que apareció tu papá. Mira, bueno, el primer acercamiento, voy a empezar a hablar de la presencia de los japoneses aquí en México. El primer acercamiento que tuvo en México con Japón, se inició en el siglo XVII. Entonces, ¿En la época colonial? Sí. Participaron 2 personajes de aquel entonces, que era el señor Rodríguez Vivares, y por parte de Japón se llamaba él Tadeo Sakanoja, ¿no? Entonces, ellos fue el primer acercamiento. Después de varios años, una delegación japonesa que fue a Japón, encabezado también en ese entonces por el señor Díaz Palafox. Entonces, ese acercamiento fue posible que si se concertara un tratado de amistad y comercio que dio origen a las relaciones en 1888. Que es cuando vienen los primeros japoneses. Así que empiezan las relaciones diplomáticas, ¿no? México, Japón y México. ¿Pero qué distancia tan grande? Sí, 1888. Ahora en 1988 la embajada japonesa festejó, yo pues asistí a ese evento, 200 años de
de las relaciones públicas, ¿no? Y bueno, esos japoneses Sí, que llegaron pero a Sonora. resulta que entonces sí, ya una vez formalizado las relaciones diplomáticas, un grupo de 35 japoneses, precisamente aquí tenemos, que pertenecían al grupo del conde Enomoto. Era un personaje de esa época, que él era el que en un momento dado los corrientes migratorias era lo que los presidía. Se vinieron a México y los 35 japoneses, ¿verdad?, integrantes de la asociación Enomoto, se instalaron en Chiapas. ¿Pero por qué se venían? ¿Había condiciones difíciles en Pues Japón? mira, la verdad es que tú sabes, Japón pues ha sido un país con una historia milenaria. Sí. Y que allá la verdad reconozco, y lo sabe, yo creo que todo, es muy difícil, las castas existen. De tal manera que ellos hacen clasificación. Yo por la historia y como dirijo en japonés, yo sé que hay clasificación. Por ejemplo, yo soy Nisei, o sea, primera generación, Sensei, segunda generación, y Nikkei, todos los hijos de japoneses y herederos que han nacido fuera de Japón. Entonces eso era una situación muy difícil. Pues no, en cuestión de que en esa etapa, ahí está mi papá, Manuel Gensaburo, y Shibasi Kamekishi, que fue salieron, y acuérdate que salieron muchas, como salieron, por ejemplo, en Brasil hay colonias enormes de japoneses. Mi papá salió de Fukuoka, primeramente, la primera parte que para venir a América se fue a Colombia. Bueno, pero ¿qué año fue eso? Eso sería por allá como 1929, yo creo. ¿Sí? Entonces se viene, y ahí inclusive creo yo que Fujimori, ¿no? Fujimori, que fue presidente Sí. de Perú, seguramente de Perú, pertenece me equivoqué, de Perú, se me esa fue la oleada, onda, ¿no? Sí, entonces yo pienso, porque uno de mis hermanos, el más chico, Armando, es de la misma edad. Entonces esa corriente, unos japoneses se quedaron aquí, pero otros japoneses no les satisfizo el hecho de cómo iban a mejorar. Se vinieron entonces a México, llegaron por Mazatlán. Y ahí en Mazatlán traían la idea de que en un momento dado iban a explotar el petróleo. Traían esa idea que no era posible, pero ya al darse cuenta, entonces este grupo japonés, ahí en Sinaloa, se empezaron a desparramar, para desarrollar su actividad. Mi papá era comerciante. Mi papá, mi mamá es de Estación Naranjo, Sinaloa. Y ahí mi abuela, casada en segunda nupcia, se casó con un japonés, Miguel Suzuki. Entonces hacían reuniones, ¿no?, de los japoneses, y mi papá fue a esa casa con mi abuela y ahí conoció a mi mamá, ¿no? A la mexicana Araujo. Así, a Guadalupe Araujo Cárdenas. Y se casa con ella. Y se casa con ella. Esa es ¿Y cómo vienen a dar a Sonora? Pues mira, te quiero decir, en un momento dado, siguiendo un poquito de lo que habíamos hablado, que fue cuando se establecieron, fue una situación muy difícil que tuvieron que superar estos 35 japoneses, porque había diferencias pues climáticas, culturales, de idioma, todo, ¿verdad? Todo. Absolutamente todo. Entonces, diferente. Gracias a Dios que el trabajo que ellos tuvieron fue muy reconocido en base a su disciplina de trabajo, que se integraron a la sociedad chiapaneca y fueron exitosos pues, en el aspecto del punto de vista. Mira, te estoy presentando, ese es un pasaporte japonés. Cuando mi papá fue a Japón, que te digo que fue a visitar en 1939. Entonces te digo... 10 años después de que llegó, fue a Japón. Fue a Japón, a visitar a sus familiares. Entonces mi papá, como hizo el viaje, salió por San Francisco, y en un momento dado, ahorita se va a proyectar la foto en el barco que se fue. Entonces ahí mi papá voló San Francisco-Tokio, y Tokio, Fukuoka, que era donde iba a ir a ver a sus familiares. Entonces, eso fue en 1939. Pero bueno, cuando llegó a Sonora, ¿a qué se dedicó? Qué bueno que me preguntas. Cuando llegó a Hermosillo, mi papá tenía un amigo japonés que ya vivía aquí en Hermosillo, que se llama José Endo, que era comerciante. José Endo. Y que era comerciante y tenía un molino en Iztamal, que fue el primer molino y tortillería que se fundó aquí en Hermosillo por la calle Matamoros, que es donde está ahorita la tortillería La Fama, que cuando los concentró los japoneses se la vendió a don Andrés Molina. Mi papá le habla, porque le decía José Endo, oye Manuel, vente aquí a Hermosillo, le dice, porque están vendiendo, le dijo, un molino en Iztamal, que tú puedes hacer lo mismo que estás haciendo, le dijo, porque mi papá después de Estación Naranjo se fue a Los Mochis, y ahí inclusive pues tenía una gestación de 6 meses mío, que se vino así, yo ya nací aquí, porque aquí en Hermosillo, le dijo, están vendiendo, y yo creo que vas a poder desarrollarte, pero es un lugar ideal, le dijo, porque aquí en Hermosillo, le dijo, no comen tortillas de maíz, 1935. Tortillas de harina era lo más común. Pero le dijo, el lugar está enfrente del 414,
que ahorita todavía existe, ¿no? Pero era el cuartel calle o todavía Guerrero y Sonora. Así es, ahí yo nací enfrente. Ahí puso el negocio de tortillería. Ahí puso, se llamó Molino de Izamal El Progreso, que fue la segunda tortillería de 1935 que se fundó aquí. Bueno, ¿qué apellidos japoneses recuerdas de esa época que estaban Pues aquí? Katase, Katsuda, Kotake, de los más conocidos, Katase, Katsuda. En Navojoa, Inukai. Sí. Hay varios. Yo de esos que te digo, Uehara, que fue muy amigo de mi papá, sí, que se juntaban, pues en esa lámina que se proyectó anteriormente en esa asociación japonesa, ¿no? Que se formó una asociación japonesa, sí, aquí. El 16 ¿Es la que vimos, eso que vemos ahí? Ese es el barco donde viajó. Va. Pero la otra foto, mira que salió, es donde el barco donde él viajó, que salió de San Francisco. Ahí está. Mi papá está en la parte posterior ahí está el barco, ¿no? En el cual se fueron. Era un barco fueron a visitar, que fue cuando se fue en el 39. Entonces, estos japoneses en Sonora, en Hermosillo, en particular en Hermosillo, se reunieron, formaron una asociación, una agrupación. El 13 de septiembre de 1938. Muy trabajadores, dedicados a la mercería, sí, a las tortillerías. Sí, ese, pues mira, siguiendo más o menos con la misma mística de allá, se vinieron y aquí se radicaron varios japoneses que venían de diferentes ciudades y con diferentes tipos de... Ahí había profesionistas, había agricultores, dentistas, había por cierto que, por ejemplo, de los que venían don Eduardo Katase, que tuvo su primero fue agricultor, pero después tuvieron un comercio. Y tú sabes los descendientes de ellos, ¿no? Mariano Katase, sí. Y Uehara, don Ángel, muy amigo de mi papá, todo el tiempo los vi juntos, que hay un descendiente que está casi. La nevería famosa que estaba por la Garmendia, que era muy concurrida, Garmendia y Cerdán. Que luego se fue a vivir a Obregón y puso su nevería en la plaza principal, sí, junto a Catedral, que se llamaba Nevería Ángel. Grandísima y famosísima. Sí, esa fue otra etapa cuando allá ya se vinieron de la concentración. Y te quiero decir que pues cuando ya estalla la Segunda Guerra Mundial, particularmente cuando Estados Unidos le declara la guerra a Japón en 1942, fue cuando aquella famosa el Pearl Harbor, ¿no? Bueno, eso vamos a hacer una pausa, pero les vamos a dejar esta emoción. Pues Berlín, Roma, Tokio, el eje del mal para nosotros. Y los aliados, por otra parte, Japón ataca en Pearl Harbor a Estados Unidos entra a la guerra, y entonces las cosas se dificultan muchísimo para los japoneses en el extranjero, particularmente los japoneses que viven en Estados Unidos y en Sonora y en México. De eso vamos a hablar al regresar de un minuto de esta pausa. Bueno, regresamos, estamos hablando de los japoneses en México y en Sonora y en Hermosillo en particular. ¿Qué fue lo que pasó? Viendo la Segunda Guerra Mundial, se inicia la conflagración y los japoneses eran enemigos de los norteamericanos y viene una etapa terriblemente dolorosa para los japoneses en el mundo, particularmente en Sonora. A ver, dinos cómo se pronunciaba el nombre de tu papá en japonés. Gensaburo Shibashi Kamekishi. Nosotros decimos Ishibashi ahora, sí. Pero ¿qué pasó? ¿Se vino la Segunda Guerra Mundial y entonces? Sí. Pues cuando ya viene la Segunda Guerra Mundial, por instrucciones del gobierno de Estados Unidos, manda órdenes, y no nomás fue a México, fue a toda América Latina, que todos los japoneses residentes en las zonas costeras y en la frontera tenían que ser concentrados. Se consideraban sospechosos. Sí, de lo que eran colaboracionistas de espionaje, pues, que era infundada esa idea, claro. pero yo también te voy a decir en un momento dado que sí me acuerdo que decían que muchas veces había submarinos en el Pacífico que andaban por enfrente de San Francisco. Por eso, pero aquí ellos pues eran ya con hijos nacidos en México ya, pues, ¿no? Sí, entonces por eso que no sé qué entraban allí por el Golfo de California, que en Las Bocas, Guatabampito, algo así en los japoneses. Pero bueno, ¿y qué hicieron? ¿Qué pasó? No, pues entonces los que hicieron los tuvieron que concentrar y eran las dos ciudades que se designaron que fue Guadalajara y fue México. O sea, ¿los arrestaron? No, fíjate que no, yo esto lo veo y creo que fue muy generoso México porque los trató muy bien. Claro, les llegó la orden como le llegó también a mi papá y te daban 24 horas porque te tenían que presentarse. Entre ellos los Katsuda, los Katase, todos los Iwamoto, todos se tuvieron que ir. Entonces mi mamá a mi papá ya le llega la orden
de que tiene por gobernación, ¿no? Ajá. El oficio que tiene que presentarse en México. Mi mamá se azora y se le da miedo. Tenían que ir ellos, no los llevaban desde aquí. Pues los controlaban desde donde los mandaban, Ujú. sí. Entonces te digo, mira, es otro de los japoneses que en su época, también fue la época, él es Dasayaku Hajime Ariyoshi, que inclusive pues hay descendientes de él es abuelo de América Ariyoshi, que son gentes que viven aquí en Hermosillo, ¿no? En el Chojoa, Navojoa, Ariyoshi. Sí, Ariyoshi ¿tú los es un apellido, conoces? sí, los conocí. Exactamente, y la vida de este doctor fue muy, muy valiosa aquí en nuestro país, porque él primero estuvo en la minera, en la Moctezuma. Como el doctor Moctezuma Inukai para mí en Navojoa. sí. Siempre había un Sí, médico. y era un por eso dentista lo digo japonés. ahorita, ¿no? Entonces, cuando ya a mi mamá le dicen que tiene que salir, mi mamá se asustó porque mi papá era hipertenso. Y en esa época se decía que irse a la Ciudad de México por la altura Claro, podía todavía. morirse, pues, ¿no? Ujú. Entonces dijo, pues no, a ver qué hago. Mi mamá era muy inteligente, ¿eh? Entonces, ¿sabes qué? Lo que hizo, como siempre ha habido, pues se tuvo que poner de acuerdo con dos judiciales. Arreglar. Sí, que conozco los nombres y los conocí también, ¿no? Por cuestiones de que a estos dos judiciales les tenía que pagar 50 pesos diarios a cada uno. Un dineral, 100 pesos diarios. Afortunadamente el negocio de mi papá siempre fue muy exitoso Daba para y eso. había cómo solventar. Un molino de nixtamal y de tortillas que estaba Sonora y Guerrero frente al cuartel del 14. Así es, así es. Y Entonces, para que no se lo llevaran. para que no se lo reportaran. llevaran, y entonces mi papá lo tenía que estar, era la casa era como casa, Prisionero en su casa. Y había, todos esos detalles yo los viví, los recuerdo, había un policía pelirrojo porque entre la calle cerquita de nosotros estaba la comandancia, no sé si tú Sí, sí, recuerdas, claro, claro. a la mitad de la Sí, cuadra, sí, entre sí. Sonora, por la Sonora, entre Guerrero y Garmendia. Sí, ahí Entonces estaba. ese policía llegaba y decía así, ¿no? ¿Dónde está? Porque mi papá no debía ni asomarse a la puerta. No atender ni siquiera a los clientes. No, atenderlos. no, tenía que estar encerrado porque pues hubieran Sí, salido descubiertos, claro. ¿no? Y conocimos a gente porque nosotros íbamos con mi mamá y le pagaban el dinero a cada uno, ¿no? Ujú. Entonces eso pues nos afectó mucho. ¿Cuántos años estuvo así? Pues desde el 42 al 45. 3 años durante toda la guerra. Sí. Prisionero Hasta que- en su casa. sí. Y todos los demás japoneses fueron a dar a Se quedaron Guadalajara allá en o México, a México. todos regresaron hasta después de la guerra. De que terminó la Sí, guerra. mi papá es el único, gracias a esa negociación que hizo mi mamá, Que fue no se el fue. único japonés en Sonora que no lo concentraron. Así es. Platícanos de los japoneses que recuerdas en Hermosillo. Pues recuerdo a los Katase, que siempre estuvieron, a los Katsura, Ajá. a los Uehara, pues a otro, a mi papá Josefina y José Endo, como ¿El te digo. dentista? Iwamoto también. Pues posteriormente también llegaron, por ejemplo, como los Kotake, ¿no? Sí. Y él era ya, mira, yo estoy ahorita viendo que aquí, como gracias a la buena comunicación y la relación que trae México y Japón, en México hay esos edificios que fueron hechos precisamente, uno es de la cultura, ¿cómo se llama? Es México-Japón, donde hace sus eventos. En el Distrito Federal. Sí, en el Distrito Federal, allá cerca de la embajada, hay otro que es para el té y otro que es cultura México-Japón. O sea, Es muy grande la comunidad de japoneses todavía Sí, en México, cómo no. en el Muchísimo. DF. muchísimo. ¿Y qué pasó con estos japoneses? Se diluyeron entre los mexicanos, ¿no? Porque ya no hay japoneses puros, Pues, se puede decir. Te digo, se regresaron aquí, por ejemplo, don Ángel era de Hermosillo y se fue a Obregón. Cuando regresó de Sí, México, de la muchos se concentración. vinieron para acá y otros, pues cada quien se fue a otras partes, pero te quiero decir que en México los trataron muy bien, sí los tenían en un área que los vigilaban y que tenían permiso, pero sí les dieron chance de trabajar. ¿Ah, sí? Sí, inclusive algunos de ellos aprendieron algunos oficios, hicieron una escuela exprofeso japonesa porque asistían los hijos a escuela japonesa y a escuelas mexicanas. Lo que no sucedió en Estados Unidos los tenían como Sí. prisioneros de guerra. Hay una película sí, maravillosa que describe eso, ¿no? Los tenían en campos de como concentración. y los tenían en lugares cerrados con de estas de vigilancia, Ujú, y cámaras. eso sí no podían salir, porque resulta que, y además eran nacidos en muchos japoneses de ellos eran nacidos Sí, eran el ciudadanos actor, estadounidenses. El pues. actor de la película, aquella Karate Kid, el actor que Sí. murió hace poco, Sí, al sí. final le pidió perdón el gobierno norteamericano, lo trataron muy mal ese señor, era un actor.
Y estos, bueno, y perdieron el idioma los japoneses, ¿no? No, pues los esos nunca lo perdieron porque pues siguieron, ¿no? Y además ahora sí se empieza, casi esos japoneses sí siguieron casándose salvo los hijos y los nietos. Mira, ese es cuando mi papá vino de Japón, a mí me trajo mi kimono y yo tenía 4 años porque mi papá en el 39 es cuando te digo que se regresó. Y Luis Manuel, mi hermano, tenía 3 y Armando tenía 1. Sí te quiero decir que cuando mi papá, tú sabes que cuando empieza la guerra empiezan a evacuar los extranjeros. Sí, claro. Resulta que mi papá pues fue inmediatamente pues a solicitar que se quería regresar, que tenía su esposa mexicana y sus hijos, ¿no? Entonces no le hacía caso el cónsul. Que era Bernardo Batis. Entonces le dice, pues no, entonces mi mamá se comunica y le dice, pues no, me están deteniendo, no me hacen caso, es fulano de tal, no, oye, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo la conozco a la esposa, le dijo, ella es una Echavarría. Es del mismo lugar que yo soy, su estación Naranjo, Sinaloa. Resulta que mi abuelo, Panchito Echevarría, era su papá. Mi abuelo había trabajado de maestro en gente muy rica de toda la vida, ¿verdad? Entonces, y los Batis igual, pues hasta hay un director de orquesta, sí, claro, son de los mismos. Entonces, al saber eso, el cónsul le puso interés. Ya gracias a Dios lo evacuaron. Él salió de Yokohama, salió el 27 de noviembre de 1939 y el 30 de diciembre de 1939 entra por Mazatlán. Y estando en la guerra en su curso, ¿no llamaron a los japoneses desde su país para que se incorporaran al ejército japonés? Pues eso no creo, por lo menos yo no lo supe. Y bueno, ¿quieres platicar de qué terminó la historia de tu papá? No, pues te digo, y una vez ahí mi papá, cuando ya pues pierde Japón, ya 45. Perdió el interés. Sí, en 1945 fue en septiembre cuando, ¿te acuerdas que ya se firmó la paz en el acorazado Missouri? MacArthur firmó por Estados Unidos y por representación de Hirohito por Japón el almirante Onishi. Y ahí pues fue cuando la paz se hizo el tratado de paz, y ahí es cuando yo te digo que mi papá... La rendición de Japón. La rendición de Japón. Cuando mi papá, ahí es cuando empieza a perder el amor por la vida. Perfectamente enterado estaba de todo lo que pasaba. Sí. Allí en casa. Y yo te voy a decir una casa que no sé si... Yo teníamos un radio, de esos que estaban grandotes, y mi papá se la llevaba pegado yo creo que ahí recibía la información. ¿Aprendió español bien él? No muy bien, pero sí entendíamos perfectamente. Entonces, ¿entró en una profunda depresión? Totalmente. Ya no quería vivir, pues por su cultura de suicida, ¿no? La cultura japonesa del sacrificio personal en aras del honor y de la patria, exactamente, ¿no? Que se había humillado, que es mi papá. Se sentía humillado, pues porque habían humillado a su patria, habían humillado a su emperador Hirohito. Entonces él no tuvo interés y se suicidó, como ahorita creo que te comentaba. ¿Te acuerdas que los kamikazes eran pilotos japoneses que llegaban y se estrellaban pues por ofender en el honor de su país? Y el harakiri, que es parte de la cultura japonesa, quien pierde el honor no merece vivir. Exactamente. ¿Y qué edad tenía? Mi papá, 52 años. Muy joven, sí, muy joven. La demás comunidad japonesa en Hermosillo siguió desarrollándose en actividades. Sí, en ese momento pues prácticamente se quedó aquí sin nadie de origen japonés, porque ya todo tenía que concentrarlo. Ya después pasan en el 45 que termina la guerra y empiezan a venirse aquí a Hermosillo o diferentes partes, ¿no? Ya no vinieron todos. En Guatabampo, muchos, Nogales. Sí. Por ejemplo, Abraham Catasa, que era doctor, él hizo la secundaria allá en México. Entonces, gente que tuvieron chance de estudiar con los hijos, pues eran 3 años que estuvieron allá y los trataron muy bien. Y los descendientes de los japoneses como tú se casaron con mexicanos, ¿no? Ya se fueron casando. ¿Ya no hay esa comunidad japonesa en Hermosillo? Pues ahorita fíjate que actualmente, y te voy a decir alguna idea que yo he traído de toda mi vida, que ojalá quisiera que se nombrara, ya estamos pues haciendo un programa, un proyecto, para que hubiera una delegación de la embajada aquí,
porque recuerda que tienen relaciones comerciales. Bueno, Y somos muchos japoneses. honorario. Estamos haciendo una carta. ¿Tienen derecho ustedes a la nacionalidad japonesa? Te voy a decir una cosa. Yo fui registrada en Japón. ¿Ah, sí? Sí, cuando yo salí al extranjero, que fue cuando mi esposo llevó a Manila el equipo de softball, porque salió campeón nacional. Es cierto, Hodger, el profesor Hodger. Sí. Sí. Vamos a beisbolista y todo eso. Y ahí vamos ¿cómo se dice? De ahí nos pasamos a Tokio, pero entonces cuando yo quiero sacar mi pasaporte, me dicen que tengo que renunciar a mi nacionalidad japonesa. Si no, no me van a dar el pasaporte. Entonces yo sí sabía que mi papá no se había registrado allá, pero no sabía, y resulta que yo tengo una carta donde el embajador que era en ese entonces, que sí, porque estaba renunciando. Acuérdate que en esa época no teníamos doble nacionalidad. No, ya no existía. ¿Usted renunciaste a la ciudadanía japonesa? Bueno, me hicieron que renunciar. Yo creo que lo que podemos hacer es en la Sociedad Sonorense de Historia utilizar este pretexto para convocarlos como una comunidad histórica de Sonora, y ahí podemos empezar a hacer las primeras reuniones para que sería bueno que nos platicaran esta historia y escribirlas. Todas estas familias japonesas los invitamos, desde Kameta en Guatabampo, Ariyoshi en Chocoa, Inukai, Himoto en Obregón, y todos estos apellidos. Uehara, que todavía tengo comunicación con un descendiente de don Ángel Uehara, una famosa nevera. Ahí están la familia, esa es la familia. Sí, esa es la asociación japonesa. ¿Qué años era ahí? En 1938. Era la primera reunión. ¿Podemos hacer eso y convocarlos a los japoneses? Pues me gusta la idea. Y que nos platiquen Porque la historia. realmente yo te aseguro que la mayoría de la gente de Hermosillo ya desconoce eso, sobre todo esa etapa, pues ya somos gente. Bueno, y hay que aclararles que la comida, el sushi que se vende en las calles o en las ciudades hermosillenses y sonorenses, no es precisamente una comida japonesa, ni hecha por japoneses. Así es. Sería bueno invitarlos y que hiciéramos a lo mejor todavía saben algo de la cocina japonesa. Pues a lo mejor. Yo sí te sé decir que cuando Mario Aguirre y la Mechita fundaron el Miyako. El Miyako, sí trajeron japoneses para Restaurante Miyako. Y yo creo que después, porque después parece que cambió, a una la dijo, ya no cambió de dueño, yo me imagino que se dejaron con esas recetas que les dejaron en ese momento. Sí, porque es el único Pero restaurante japonés. ¿Y el té? ¿Tomas té todavía? Yo sí. El té como... Y tengo una tetera de mira. Así ya no de este juego. Sí, de bueno, juego. Yo no sé dónde me viene, pero mira, yo se acostumbro a tomar precioso, mira, es pintado. Sí, así se toma, así lo tomo. Sí, así. Sí, en mi casa, porque no tomo café. Bueno, pues los invitamos a conocer, invitamos a todos los japoneses o descendientes de japoneses que viven en Sonora, desde Guatabampo hasta San Luis Río Colorado o Aprieta. Pues contáctense con nosotros en la Sociedad Sonorense de Historia y podemos formar una comunidad y escribir estas historias de japoneses que representaron tanto en la historia y han representado en la historia de Sonora como una comunidad extranjera que ahora no es más que eso, sonorense, mexicana, muy sonorense, y muy bienvenidos en esta ahora su patria. Terminamos con esto, se nos acaba el tiempo, nos vemos la próxima semana con otro tema igual o mejor que este. Nos vemos. Gracias, Aida. Gracias.